La historia comienza en el cobertizo de una granja, donde vemos que nuestro protagonista despierta en el fango, rodeado de cerdos sin poder moverse por alguna razón. Y mientras está pensando en cómo un otaku como él terminó aquí, aparece una señorita muy linda, que al percatarse del estado en el que se encuentra lo ayuda a salir. Y mientras lo arrastra por el suelo, nuestro buen amigo, nuestro colega, se da cuenta que no reencarnó en una persona por el aspecto de su cuerpo. Ni una espada ni una máquina expendedora, no, sino que reencarnó en un cerdo. Algo que lo decepciona bastante, porque aparte de tener una pésima vista, no tiene la misma agilidad de un cuerpo humano. Esto sí es como para suicidarse, ¿sabes? Y regresando con la historia, luego de que la señorita lo teniera, acepta la cruel realidad de que ahora es un cerdo. Y esta señorita se presenta como Yes, una yesma, personas que pueden leer la mente, o sea que no hace falta que hables, ya saben lo que piensas. Y esta es una sirvienta de la familia Kiltorin, los dueños de esta propiedad. Pero como nuestro prota no sabe a qué se refiere, Yes le cuenta que está en el reino de Mesferia, concretamente al sur, a las afueras de Kiltorin. También le dice que las yesmas como ella son una raza de sirvientes que llevan un collar de plata y son los únicos que pueden comunicarse sin usar la boca o los oídos. Y sí, así fue que descubrió que nuestro prota no era un cerdito común. Entonces nuestro prota, al entender mejor la situación y ver que tiene a una hermosa dama que hará cualquier cosa que quiera por el poder del, ya saben, acepta su realidad. Pero eso no le va a impedir hacer lo que quiera. Una cosa muy importante. Nuestro prota, un otaku científico, es muy puerco, literal, tanto en cuerpo como en mente, porque no puede pasar ni un segundo sin que diga alguna cochinada con respecto a Yes. Das asco. Y como esta lo ayudó mucho siendo tan solo un desconocido, Cerdo-kun le dice que intentará convenzárselo como pueda, aunque no haya mucho que hacer siendo tan solo un cerdo. Cierto es. Así lo es. Pero aún así no quiere seguir recibiendo favores de ella sin hacer nada. Luego, cuando Cerdo-kun sale con Yes, descubre que en este mundo se usa la rista, piedras con poder mágico concentrado hecha por magos, que se distribuyen por todo el reino y sirven para muchas cosas. Ejemplo, la amarilla para movimiento y luz, la roja para dar calor y fuego, y en total son 5: rojas, amarillas, verdes, azules y la negra, quienes son las yesmas como ella pueden usar, las cuales se utilizan para hacer milagros. Después, cuando ya le dice a nuestro prota que espera afuera mientras termina de hacer los quehaceres, este se desmaya al escuchar que lo llamaron cerdo. Ven, por eso les dije, cerdo en cuerpo y alma. Es más, cuando ya le dice que si la sigue elogiando tanto le dará unas nalgadas, este se pone en posición para que se las dé. Hentai. Pero aún con esa personalidad cuestionable, a Yes le agrada que se exprese como es y que no tenga dos caras, como los demás que se alejan de ella por solo ser una yesma, ya que al parecer, aunque son muy conocidas, no son muy queridas por los demás. Luego, Yes le cuenta que a ella le gusta leer cuentos de hadas porque siente que está viviendo esas aventuras, pero que aún con eso se siente un tanto sola y que le gustaría tener a alguien a su lado que le ayudara cuando lo necesite, como un príncipe. ¡Qué ternura! Después nuestro prota le pregunta si en este mundo es normal que la gente se convierta en un cerdo, a lo que esta le dice que no sabría decirle, pero sí escuchó que hace años algunos magos usaban magia para convertir a la gente en animales. Y cuando le pregunta dónde podría conseguir a uno de esos magos, ya le dice que en la capital de Mesteria, con la familia real, quienes portan la sangre de los magos. O sea que para volver a ser humano tiene que ir a ver al rey. No, pues está cabrón. Y como esto será difícil, ya decía acompañarlo a la capital, porque tenía planeado ir, o bueno, en parte, ya que también lo acompaña porque piensa que él puede ser el príncipe que ha estado esperando, al ver que justamente cuando iba a ir a la capital aparece él. No es coincidencia. Y es así como empieza el viaje de una linda sirvienta y un otaku culiao, donde tendrán que superar muchas dificultades en el camino para llegar a la capital y convertir a nuestro prota en un humano. Así que pónganse cómodos porque esto es Butareva resumido. Pero antes de ir, Yes vuelve al establo para cambiarse de ropa enfrente de Cerdito-kun. Pero en realidad es solo para ponerse un corsé, ya que primero tiene que ir a la ciudad de Kiltorin para hacer algunas compras. Y aunque a nuestro prota le preocupa que llame mucho la atención porque ¿quién coño lleva un cerdo a la ciudad? Al llegar ve que no tiene de qué preocuparse porque es normal traer a los animales. Y mientras van caminando por la ciudad ve que están organizando la plaza porque esta noche harán un festival. Después, cuando llegan al sitio, Cerdito-kun descubre que Yes vino a comprar una rista. Pero no va a una tienda oficial, ya que con su poder de ver mentes podría causar incomodidad con los clientes, sino que va a un callejón oscuro para nada sospechoso. Rodrigo, yo por ahí no paso.
para comprar la rista negra. Sin embargo, antes de que se la comprara a un hombre del callejón, Cerdo-kun sale corriendo para que lo siga y así detenerla, porque se dio cuenta por lo barata que estaba que esa rista está usada y que si comprara una con lo que normalmente cumpliría un deseo, no podría, sino que necesitaría 3 o 4 si acaso. Dándose cuenta nuestro prota que aunque Jess es muy buena persona, también es muy ingenua, y Jess al comprender todo le agradece por haberla ayudado, ya que si no fuera por él la hubieran estafado. Eso es cierto. Y cuando Cerdo-kun le pregunta por qué quiere comprar una rista negra, qué deseo quiere pedir, esta no se lo dice, pero recordar que antes no puede entender su idioma ni moverse, deduce que usó una rista negra en él y que seguramente vino para comprar una antes de que se metiera en problemas con la familia. Entonces cuando se lo pregunta directamente, esta se lo confirma, y por eso Cerdo-kun le agradece por haber hecho tanto por él, diciendo que hará todo lo posible para devolverle el favor. ¿Quién diría? No está malo. ¡Yo soy un cerdo decente! Luego, cuando vuelven a la tienda, nuestro prota le pregunta si alguna vez ha regateado, a lo que este le dice que no, porque no sabría cómo hacerlo. Entonces Cerdo-kun le dice que esta vez entre a la tienda porque tiene un plan. Sin embargo, aunque la guía al final no pudieron comprarla, debido a que el dueño de la tienda, Kiris, la discrimina por tan solo ser una yesma, diciendo que si es sirvienta de los Kiltorian que consiga el dinero restante. Luego, cuando salen de la tienda, Cerdo-kun le pregunta a Jess para cuando necesita la rista, a lo que este le dice que para mañana mismo, antes de que salga de viaje a la capital con él, o si no será perseguida como una ladrona, aunque también podría usar su cuerpo para pagarla. Pero como el gran Cerdo-kun no va a permitir que mancien su waifu, le dice que se lo deja a él porque tiene una idea, que lo venda. O más precisamente que se lo venda a Kirins, para que obtenga el dinero que falta para comprar la rista negra. Y no hay de qué preocuparse, porque tiene un plan para escapar. Pero antes Kirins le pide que le muestre algunos trucos para ver si vale lo que dice. Y como Jess le ordena que baile, Cerdo-kun se saca algunos pasos prohibidos. Maldito alcohol, dulce tormento. Y el dueño queda tan impresionado por Cerdo-kun que le dice a Jess que no hace falta que le dé las 200 monedas, que con gusto le cambiará la rista por el cerdo, ya que lo va a usar para el show que harán esta noche en el festival. Pero como a Jess le preocupa lo que le pueda pasar, le dice a Kirins que lo deje que lo ayude con lo del festival, ya que como lo crió podría manejarlo mejor, a lo que esta acepta. Pero igual Cerdo-kun le dice que no lo ayude a escapar porque podrían sospechar de ella, y que él se encargará. Tienes razón. Y apenas Jess se va, pues lo amarran como el cerdo que es. Eso sonó un poco mal. Después, en la tarde, cuando llega Jess con un traje Mei para ayudar al señor Kirins, acuerdan que se encontrarán en el gran árbol del establo cuando huya. Después, cuando llega la noche, empieza el festival, y vemos que mientras Jess trabaja como loca, los guardias se le quedan mirando mal, solo están descansando, lo que pone molesto a Cerdo-kun, además de que no le llamen por su nombre, solo Yesma, o sea, discriminación y de la grande. No sean mamagüevos. Pero nuestro prota planea aprovecharse de esa confianza para atraer a mucha gente, y así cuando estén muy ocupados puede escapar. Pero hay un fallo en su plan, y es que tiene pánico escénico. Ya somos dos. Sin embargo, al ver que Jess lo está apoyando, agarra valor de donde no tiene, y cuando comienza el espectáculo comienza a bailar. Lo malo es que al final se terminó lastimando la pierna, o pata, pero como no quiere preocupar de más a Jess, lo único que le dice es que se vaya, para que lo espere en el gran árbol como lo planearon, mientras busca el momento justo para escapar, y justamente cuando todos caen rendidos por alcohol aprovecha para escapar, y cuando entra a un callejón ve al mercader de la mañana que le quería vender la rista a Jess, siendo hostigado por un hombre que le dice que como falló en venderle la rista gastada a Jess, tendrá que matarla porque si no, él morirá. ¿Y por qué quiere matar a Jess? Pues para que no revele el trabajo turbio que tienen, ya que piensan que los descubrió, y como tiene que detenerlos antes de que llegue a la mansión, pero no hay muchas cosas que pueda hacer, sino tan solo un cerdo decide primero ir a avisarle a Jess, pero al llegar a la mansión no la encuentra, porque apenas se fue al festival, fue a esperarlo en el árbol antes de lo acordado. Entiendo. Y nuestro prota al percatarse va corriendo hacia allá antes de que fuera demasiado tarde, y gracias al guionista logra encontrarla antes de que fuera muy tarde, y lo primero que hace al verlo es abrazarlo, pero no hay tiempo para eso, y al contarle que un asesino viene por ella para silenciarla, este le propone que huyan juntos, pero como si lo hacen podrían seguirlos o atacarlos cuando vuelvan, el prota le propone que alerte a los Kiltorian para que los detenga, pero Jess duda que hagan tanto por ella, ya que parece no volver después de ir a la capital, así que piensa en otra cosa, y al escuchar de Jess que hay un cobertizo con candado cerca de la mansión donde lo podrían encerrar, le cuenta su plan, el cual es que una vez llame su atención lo llevará a una hoguera
hoguera para que sus pupilas se vayan cerrando con la luz del fuego. Y una vez le dé suficiente luz lo llevará al cobertizo que ella preparó mientras seguía a Cerdito-kun. Pero cuando logra hacer que este entre, ve una ventana por la que podría escapar. Y como no puede fallar, se arriesga y ataca la pierna del mercader para que no pueda subir por ella. Pero al salir ya se da cuenta que Cerdito-kun fue apuñalado, debido a que en el forcejeo este lo terminó hiriendo con un cuchillo, y en sus últimos momentos le dice a Jess que se siente agradecido de al menos haber conocido a alguien tan buena como ella. Pero de un momento a otro, boom, al siguiente día vemos a nuestro prota vivo al lado de Jess. ¿Qué? Y cuando le pregunta cómo es que sigue vivo, este le dice que logró salvarlo al combinar las listas negras del mercader para pedir un milagro, sanarlo, y dejó a las demás en la mansión junto a la nota para informarle dónde se encuentra el mercader, comprendiendo así todo. Después Jess le cuenta que está en un bosque ubicado al noreste de Clitorin y que tendrán que pasar por algunas aldeas además de un gran bosque antes de llegar a la capital, que se encuentra en la cima de una montaña. ¿Cómo chingados hicieron para poner una ciudad en una montaña? No sé, crap, es anime. ¿Magia del guión? Bueno, al verla toda sucia le dice que se le sube encima porque la llevará, pero como al subirle en su espalda empieza a hacer fricción con cierta parte de su cuerpo, baja para que cambie de posición, pero igual siente su columna en su, ya saben. Y luego de que al fin encontraran una buena posición, se encuentran con lo que sea que es esa madre. Después Jess le cuenta que animales como esos se multiplicaron después del final de la Era Oscura, una gran guerra de magos que hubo hace años. Luego en el camino hablan de las historias que le gustan y descubrimos que Cerdito-kun es muy bueno para hacer planes porque antes leía muchas historias sobre misterios y por eso es que se da cuenta de tantas cosas. Y Jess, al ver que al final no sirve nada que le oculte las cosas, le cuenta que en realidad va a la capital a entregarse o a morir en el camino. ¿Por qué? Porque ese es el camino de los Yesmas, ya que le cuenta que al cumplir los 16 años dejan sus hogares y se embarcan en un viaje a la capital, donde algunos mueren en el camino y los que logran llegar a la cima nunca regresan. Y por último le dice que dejó la mansión como si huyera porque salir de esta pasa a ser presa de los cazadores de Yesma, quienes buscan el collar de plata que portan porque se vende muy bien. Y como este solo se puede quitar de una forma cortando sus cabezas, pues bueno, las terminan asesinando, comprendiendo así lo jodido que está este mundo con respecto a las Yesmas, pero aún así decide ir con Jess porque le prometió que la protegería aunque sea usando su intelecto. Y después de una larga caminata llegan a un pueblo en los alrededores, donde nuestro prota le dice a Jess que compre un pañuelo para que esconda su collar y así no sea tan fácil saber si es una Yesma o no. Y mientras Jess lo compra, ve un joven apuesto que se le queda viendo. Luego cuando van a un restaurante del pueblo, los chicos conocen a Ceres, otra Yesma igual que Jess, que trabaja en el restaurante, y la dueña le aconseja a Jess que pase la noche aquí porque no puede llegar al siguiente pueblo si sale a esta hora, a lo que ella acepta. Sin embargo, cuando nuestro prota ve que tienen un collar de Yesma colgado en la pared, le dice a Jess que hay que huir, pero no hay de qué preocuparse, ya que la dueña le cuenta que ese collar era de la predecesora de Ceres, quien murió hace años cuando los cazadores la secuestraron, pero al menos pudieron recuperar su collar. Sí, eso no lo hace menos preocupante, ¿sabes? Pero aún así decide quedarse, y cuando Cerdito-kun ve el cuerpo de Ceres, se le salen sus pensamientos cochinos, pero al recordar que ella también puede leer su mente, disimula. Por otra parte, Jess le pide un favor a la dueña, que la lleve al lugar donde fue el incendio de hace 5 años, que sería un convento que está cerca del pueblo, que cogía a las Yesmas que no quisieron ir a la capital, pero que lamentablemente este se incendió en un accidente, muriendo todos los Yesmas. Y cuando van de camino, Jess le cuenta la verdad de Cerdito-kun a Ceres, de que él es un humano en el cuerpo de un cerdo, y que lo llevará a la capital para devolverlo a su forma normal. Después, cuando llegan al convento para dar sus pésames, aparece el tipo de antes, atacando a la avestruz subdesarrollada que al parecer estaba siguiendo a las chicas, y se les cuenta que el caballero acá es Snow, un cazador del pueblo el cual se preocupó por ella, y cuando este ayuda a Jess a que se cambie pañuelo, como que empieza a agarrar cierto interés por ella. ¿Qué veo? ¿Un rival? Entonces Cerdito-kun al ver esto le dice a las chicas que no revelen su identidad hasta que confirme que de verdad es de confianza. Luego, una vez Jess da sus pésames, va a darle un baño a Cerdito-kun como agradecimiento por haberla cargado, aunque dice que no hace falta y que con gusto lo haría otra vez, mientras puede estar en medio de esos suaves muslos. Luego, cuando vuelven al restaurante, no le invita unos tragos a Jess, ya que como mañana se irá a la capital, quiere que al menos se divierta. Y cuando Jess le pregunta por qué mató al Heckipon de antes, este le dice que siempre que ve uno lo
mata porque atraen la mala suerte. Luego, cuando llega la noche, nos lleva Jess a su casa para que descanse. Sin embargo, al llegar a la casa, este cierra la puerta, dejando a nuestro prota afuera. Oh no. Lo que lo preocupa, ya que piensa que puede hacerle algo a Jess estando ebria. Pero como esta le dijo que confiar en ella, decide esperar. Y luego de unos minutos, cuando sale Nob, Cerdo-kun revisa la habitación y ve que al parecer no le hizo nada raro a Jess. Luego llega Ceres, quien le pide que mañana temprano, antes de que se vayan, le ganó quién es realmente. ¿Por qué? Pues porque piensa ir a la capital con Jess, como su chavirrón, acompañantes sabios y fuertes. Y por eso le pide que le diga quién es realmente para que lo detenga. A lo que este, para resumir, acepta. Y acuerdan que ella le transmitirá sus palabras al cerebro de Nob para que lo entienda. Algo así como un router. Y por último, Ceres nos explica que Nob hace todo esto por Jess porque se parece a la Yesma que trabajaba en el local, de quien está enamorada, llamada Is, pero que al final la perdió tras el incendio y lo único que pudo recuperar fue su collar. Luego, al siguiente día, cuando Jess está comiendo en el restaurante con Cerdo-kun, Nob aparece, pero antes de que le diga que la quiere acompañar, Ceres lo interrumpe y le dice que este puerco es humano. Sin embargo, cuando Ceres le va a decir que no hace falta que sea su chavirrón, nuestro prota la detiene y le dice a Nob que como su chavirrón le gustaría pedirle algo, que los acompañe a la capital. Eso es un girote. Pero Nob, al escuchar esto, se llena de dudas y le pregunta a Cerdito-kun ¿qué pretendes? A lo que este, para resumir, le dice que lo necesita como una escolta porque no cree por llevar solo a Jess a salvo hasta la capital. Pues sí, tiene sentido. Y luego de que Ceres al final le dijera lo que siente a Nob, Cerdo-kun le dice que no se preocupe por él, ya que si desea acompañarlo solo llevará hasta la entrada de la capital para luego volver, ya que tiene que ser su chavirrón cuando cumpla los 16 años. Entonces Nob, luego de pensarlo, acepta ser su escolta para llevarlos hasta la capital, ya que no quiere que más Yesmas como Is mueran. Así que una vez se despiden de Ceres y toman todo lo que necesitan, parten de inmediato a la capital, ya que el viaje será largo, les tomará alrededor de 5 días si todo sale bien y no encuentran ningún cazador de Yesmas en el bosque que está antes de llegar a la capital, que sería la parte más peligrosa del viaje. Luego, después de una larga caminata, logran llegar a la ciudad Munilet, donde se quedarán hoy. Y Cerdo-kun, al ver que hay muchas reglas que desconoce, le pide a los chicos que se le digan para estar mejor informado. Entonces, Jess le cuenta que hay dos leyes básicas sobre las yemas que siempre hay que seguir. La primera, estas no pueden usar ni montar un vehículo. Si tienen que ir a algún lado, van caminando. Y la segunda, tienen prohibido tener delicioso con alguna persona, y quien rompa las leyes será ejecutado junto a la yesma. También explica que no hay hombres yemas, solo mujeres, y que estas son entrenadas en la capital hasta que cumplen los 8 años para luego venderlas. Sin embargo, no se sabe quiénes son sus padres o por qué solo hay mujeres, ya que las yemas no recuerdan nada luego de salir de la capital. Sospechoso, ¿no les parece? Luego vemos un recuerdo de No cuando era pequeño, y su amada Is le dijo que lo esperaría hasta que fuera grande para ir con él a la capital. Una promesa que nunca pudo cumplir. Después, cuando se van a dormir, Jess habla con Cerito-kun sobre lo que pasó anoche con Nob, y para resumir, creen que son como hermanos, llamando al prota Hasta ahí todo bien, todo fino, pero luego de que se acuestan, Jess empieza a escuchar la voz de otras yemas pidiendo que salven a Brace. Y cuando Jess hace que No también escucha la voz luego de despertar por el ruido que hace, no duda ni un momento en tomar sus cosas para ir a ayudar a la yesma que está pidiendo ayuda. Sin embargo, Cerito-kun lo detiene y le dice que esa yesma no estaba pidiendo ayuda, lo que decía era más como una repetición abstracta que no esperaba respuesta, y que lo más probable es que es una trampa para atraer a más yesmas. Así que hacen un plan, donde Nob entrará primero a la iglesia para despistar a los cazadores, y así vengan por Jess mientras él está dentro. Y luego de unos buenos putazos, logran noquear a los dos cazadores yesma entrando a la iglesia, donde encuentran a Brace, otra yesma, diciéndole Nob que ya estás a salvo. Luego, cuando entregan a los cazadores con las autoridades, Brace les cuenta que ella servía a los sepultureros de Liabori, pero que fue capturada por los cazadores en su camino a la capital. Después regresan a la posada, descansan y al siguiente día, luego de pensarlo, Cerito-kun le propone a los demás que Brace o Brace también los acompañe a la capital, ya que entre más mejor, además de que no quiere dejarla sola después de haberla salvado, a lo que Nob acepta, pero no parece estar muy de acuerdo con esa decisión, ya que aparte de no mostrar sus emociones, siente que le traerá problemas en el viaje. Algo me huele mal. Después, cuando retoman su viaje, Cerito-kun se da cuenta que las
las yemas no son tan planas como pensaban. Al verlo, bien notada que está Brace, y como ella lo escucha le dice que no lo malentienda, a él le gustan pequeñas como las de ella, y que incluso de donde vienen las prefieren así. Depende. Y luego de otro largo día llegan a las rocas de la crucifixión, donde acamparán esta noche. Pero una vez todos se duermen, no despierta el prota para preguntarle si está listo para morir, ya que le cuenta que las yemas que logran llegar a la capital nunca vuelven a salir, y tampoco su chavirrón, además de que no saben lo que les espera dentro y puede que simplemente los maten. Y cuando nuestro prota le dice que aún así irá, no le pone unos brazaletes como los que lleva su perra Rosie, que te permite manipular el agua y crear hielo en el suelo, para que así lo apoye si se encuentran con más problemas de camino a la capital. Luego, al siguiente día, cuando están llegando al bosque de las aguas, donde está la capital, Brace empieza a sentir mal, pero aún así sigue adelante, sin quejarse de nada. Y aquí vemos un recuerdo de Brace de cuando servía a la familia que la compró, y nos enteramos que esta siempre le está rezando a Salvia, la estrella de los deseos, de la cual dicen que si la alcanzas cumple tus deseos. Pero antes de adentrarse por completo al peligro, van a un pueblo a pasar la noche. Después, cuando están comiendo y Brace va a la habitación a descansar ya que no tiene mucho apetito, Nob le dice a nuestro prota y a Jess que si mañana cuando se dirijan a la capital se encuentran con un problema y solo puede salvar a una de ellas, no dudará en elegir a Jess, porque Brace ni siquiera tiene ganas de vivir, ya que en todo el viaje no ha hablado con ellos y solo se la ha pasado rezando. Por otra parte, vemos un recuerdo de Brace de cuando seguía con la familia que la compró y le dijo a un pequeño niño que cuando no supiera qué hacer buscar una estrella que le sirviera de guía, como Salvia, que también es conocida por indicar el camino, y nos cuenta que cuando comenzó su viaje supo que todo iría mal, ya que el camino la llevaba en la dirección contraria a la estrella que tanto quería alcanzar, siendo capturada por los cazadores de Yesma, haciéndole cosas muy horribles y perturbadoras hasta que aparecieron ellos. No mames, qué sad. Luego, en la noche, Brace despierta a nuestro prota, ya que quiere hablar con él. ¿De qué? Pues de nada importante, solo para preguntarle cómo es el mundo donde viene, y si ya los hombres no se vuelven locos por una chica con mucho pecho. Y el prota, al entender qué quiere decir, le dice que no, que es un mundo tranquilo donde puedes vivir en paz. Entonces Brace, al escucharlo, le dice que está feliz, porque entonces cuando muera mañana reencarnará en su mundo. Pero como el prota no sabe a qué se refiere, Brace le dice que no cree que sería mañana, porque en el sótano de la iglesia le quitaron sus órganos antes de que llegaran. ¡No mames, sí es cierto! Entendiendo así el prota el porqué de su actitud. Y por último, esta le dice que escuchó de un rumor que dice que la capital real no tiene entrada, pero que hay una forma de entrar: apelar al rey. O sea, hay que gritar. ¿Y por qué le dice esto? Pues porque quiere que al menos ellos vivan, porque sabe que su muerte ya está asegurada. Luego, al siguiente día, después de que los chicos se enteraran por un cartel que atraparon a los bandidos de antes en su camino hasta la capital, y por el lado de Cerdito Kun, este tiene prisa en llegar a la capital, porque ahora que sabe el estado de Brace, no les queda mucho tiempo. No obstante, su plan de llegar rápido a la capital no se va a poder, ya que a mitad del camino se encuentran con un grupo de cazadores yesmas, a quienes les llama mucho la atención que tengan un cerdo en medio del bosque, y cuando esto le preguntan para qué trajo el cerdo, no le dice que es para raciones de emergencia. Ajá, se mamó. Sin embargo, estos no le creen nada y le dicen que si no les revela dónde están las yesmas, acabarán con él. Entonces Brace, al ver que no podrán ganar, decide sacrificarse saliendo de su escondite para que al menos se salve Jess. Pero en ese momento también aparece el jefe de los cazadores, el mismo hombre que mandó matar a Jess en la mansión de los Kiltorin, y el mismo que mató a la amada de Nob, el cazador. Sin embargo, Cerdo Kun logra crear una pequeña distracción con la que logran reagruparse y atacan al grupo antes de que estos eliminen a Brace, al enterarse que no tiene vientre. Así que nuestro prota le dice que lo monte para huir mientras Nob los distrae. Pero cuando Cerdo Kun logra llevar a Brace donde está Jess, aparece por detrás otro de los cazadores, y antes de que este matara a Jess, Brace se pone en medio recibiendo la puñalada, lo que hace que Jess grite y que el jefe se dé cuenta que hay otra yesma con ellos. Lo bueno es que antes de que el otro cazador matara a Jess, Nob logra eliminarlo con una de sus bolas de fuego. Sin embargo, aunque se salva Jess, ya es muy tarde para Brace, y antes de morir, este le da las gracias por haber sido tan amables con ella, diciéndole al final a Cerdito Kun que cuiden de Jess.
Y Nob, al ver que murió, le dice a los chicos que se vayan rápido, mientras se distrae al jefe, ya que si se quedan no podrán llegar. Entonces los chicos corren lo más rápido hasta la capital, diciéndole a Nob que no mueras. Y una vez llegan a una zona segura, entre comillas, nuestro prota le dice que si le llega a pasar algo que vaya directo a la capital, porque si no, todo lo que han sacrificado para que llegue a la capital será en vano, a lo que está un poco molesta secta. Y mientras van de camino, Cerdito Kun nos cuenta que antes de venir no le dio 3 esferas a Jess para defenderse, las cuales tienen habilidades especiales. Una, por ejemplo, te convierte en piedra, mientras que la otra explota, y nuestro prota piensa usarlas para llegar a la capital si se presenta algún problema. Luego, después de un largo recorrido, logran llegar a la montaña, pero al llegar no saben cómo entrar, ya que no hay ninguna puerta o indicio de alguna entrada, pasando así toda la noche buscando una. Sin embargo, en medio de esta, un cazador que anda por la zona aparece, lastimando a Jess con una flecha, y el prota, al ver que hay otro cazador, toma la esfera roja para crear una explosión con la que logran bloquearles el camino, mientras que Jess activa la esfera verde que sirve para atraer a los lobos de la zona, pero tomará tiempo, así que el prota usa los brazaletes que le dejó Nob para derribar a uno luego de congelarle los pies, y cuando anda esta la encuentra tirada en el suelo, pensando que la flecha sí estaba envenenada, pero no, era una trampa de Jess para ocultarlo junto a ella usando la esfera que los convierte en roca, y así cuando llegan los lobos también esté a salvo. Inteligente, ¿no? Y tanto los lobos como los cazadores dejan la zona, los chicos siguen su camino tratando de encontrar la entrada. Y cuando estos paran un momento para descansar, nuestro prota, luego de pensar en todo lo que han pasado, descubre que los Egripon pueden que los hayan creado los magos en la era oscura, ya que unos seres como estos no encajan con el ecosistema de este mundo. Además, siempre te están observando, vigilando, como si esperaran algo de ti. Entonces nuestro prota le dice a Jess que se ponga enfrente del Egripon para decir que quiere entrar a la capital, y una vez lo hace, la montaña se empieza a abrir, dejando mostrar un camino que los lleva hasta la cima. Esto se pondrá bueno. Donde encuentran a una mujer alta llamada Whis, que los felicitan por haber llegado hasta aquí y les pide que la acompañen, dejándolos en una habitación bastante lujosa para que descansen como es debido. Y por último les dicen que no se preocupen por el joven que los acompañó, porque él ya salió del bosque, alegrándose los chicos. Y una vez los deja solo para que descansen, Jess se va a bañar, pero no sola, sino con nuestro prota. Bueno, una vez termina de bañarse, va a la habitación a descansar, pero antes de dormir, Jess le dice a nuestro prota que pase lo que pase mañana, está muy feliz de haber podido emprender este viaje con él. Y al siguiente día, como estaba previsto, Whis los lleva ante el rey de Mesteria, Whis, el cual los sacan de todas sus dudas. Así que agarren bien esa silla o donde estén, porque lo que se viene es fuerte. Primero, que tanto él como su nieto Errawis y su madre Whis son magos. Segundo, les revela que las yemas en realidad son magos, solo que su poder mágico es suprimido por los collares que les ponen, ya que les cuenta que luego de la guerra de la Era Oscura, su ancestro Batis les puso un collar plateado a los magos sobrevivientes para sellar su poder mágico y su egocentrismo, que fue lo que los llevó a la guerra, llegando así al final de la Era Oscura. ¿Y por qué tratan a los magos como esclavos? Porque era lo más eficaz, ya que como el collar también bloquea sus egos, no se revelan, lo que explica por qué las yemas son tan mansas, por así decirlo. ¿Por qué tienen que arriesgar sus vidas a los 16 años en un viaje a la capital? Pues para poder controlar sus números. Además, solo deben sobrevivir las que tengan mejor destreza para llegar y así formar parte de la familia real. Cuarto, ¿por qué solo hay mujeres yesmas? Pues porque los varones pueden procrear cuando quieran, así que los eliminan antes de nacer. Y el rey está de acuerdo con las leyes que emanan de este mundo, ya que es mucho mejor a como era la Era Oscura, y si alguien llegara a cambiarlo, se resistiría a toda costa. Y por último, le pregunta que si los pueden devolver a su forma humana, a lo que este le dice que sí, pero que para eso tendrá que matarlo, porque para volver a ser humano tiene que enviar su alma a su mundo original, lo que significa que si lo hace ya no estará en este mundo. No. Lo que significa que si lo hace ya no estará en este mundo. Y una vez la charla acaba, el rey dice que los estará esperando en la puesta de sol para escuchar qué quieren hacer. Y mientras lo piensan, pueden hacer lo que quieran. Y una vez van a un lugar a solas, Jess le revela un secreto que le está ocultando a nuestro prota desde el inicio, que fue ella quien hizo que reencarnara en un cerdo, ya que nos cuenta que antes de venir había comprado una revista negra para pedir un deseo, que conociera a alguien que la ayudara a ir a la capital, ya que tenía mucho miedo
de ir sola, y eso fue lo que lo trajo de su mundo hasta Mysteria. Ahora entiendo. Y por eso se disculpan por haberlo engañado, porque desde el inicio no le dio más opción que acompañarla hasta la capital para que volviera a ser humano. Sin embargo, aún con todo lo que ha hecho, nuestro prota la perdona porque le alegró mucho haberla conocido. Y esta le pide un último favor, un tanto egoísta, que no se vaya a su mundo, que por favor se quede con ella. Porque sí, ahora que no tiene collar puede decir lo que siente en verdad. Sin embargo, nuestro prota le dicen que no se puede quedar, porque aunque no le crea, él tiene una vida en el otro mundo. Además, no quiere que desperdicie la oportunidad que le está dando el rey de ser parte de la familia real. Y una vez tomada la decisión, usan el tiempo que les queda para recorrer la capital. Y al final del día, Jess al final revela sus sentimientos a Cerdito Kun, diciéndole que le gusta mucho. Y si se preguntan qué pasó con los chicos, pues como dijo antes Wes, no logró salir del bosque, llegando otra vez al pueblo con Ceres, mientras que Brace lamentablemente murió. Y regresando con los chicos, una vez se presentan ante el rey, el prota le dice que jamás la olvidará, ni ella ni todos los recuerdos que vivieron juntos. Y una vez muere en los brazos de Jess, su alma regresa al otro mundo. Y nos cuenta que por su hospitalización se perdió los exámenes necesarios y tuvo que repetir el año. También que luego de eso empezó a escribir una novela web de sus aventuras en Mysteria, titulada Caliente al hígado de cerdo, la cual recibió mucho apoyo, tanto que un día unas personas misteriosas le escribieron a nuestro prota diciendo que quieren hablar con él en persona sobre su novela. Sin embargo, al reunirse con ellos, descubrió que estos también venían de su mundo. Pero eso no es lo más impactante, sino que le cuentan que después de que regresara a su mundo, el norte del reino se rebeló, los cazadores yemas se fortalecieron y no acabó en un coliseo, diciéndole a estos que necesitan al cerdo flacucho. Y por eso nuestro prota decide ir con los chicos otra vez a Mysteria, por un túnel mágico que se abrió luego de que regresara, volviendo así con los chicos, pero otra vez como un cerdo. Me fui